Clásicos India. Nagarjuna. El corazón de la originación interdependiente. Pratityasamutpada. Traducido por Upasaka Losang Gyatso. Por el Arya Nagarjuna. Homenaje al siempre joven Manjushri. Estos vínculos, 12 en número, que el Buda enseñó como la originación dependiente, pueden resumirse en 3 diferentes categorías: aflicciones mentales, karma y sufrimiento. El primero, el octavo y el noveno son aflicciones. El primero es la ignorancia, el octavo es el ansia, el noveno es el apego. Todas estas son aflicciones. El segundo y el décimo son karma, las formaciones kármicas, y 10, el devenir. Estas dos son karma. Los otros 7 restantes son sufrimiento. El tercero es la consciencia. El cuarto es el nombre y la forma. El quinto, las 6 facultades sensoriales. Sexto, el contacto. Séptimo, las sensaciones. 11, el renacer. 12, vejez y muerte. Todas estas son sufrimiento. Por eso los 12 vínculos están clasificados en 3 grupos. De las 3 aflicciones se originan los 2 kármicos, y de los 2 kármicos vienen los otros 7. De estos 7 se originan de nuevo las 3 aflicciones, por lo tanto la rueda de la existencia gira y gira. Todos los seres no son más que causas y efectos en los que no hay ningún ser sintiente existente por sí mismo. De los fenómenos que son exclusivamente vacíos, solo se pueden originar fenómenos vacíos. Todas las cosas carecen de un yo o de un mío. Como una recitación, una lámpara, un espejo, un sello, un cristal de aumento, una semilla, un amargor o un sonido, para continuar así también con todos los agregados. Los sabios deberían de saber que no son cambiados. Por eso, con respecto a las entidades extremadamente sutiles, aquellos que las contemplan como inexistentes, con nihilismo, careciendo de un conocimiento preciso y penetrante, no verán la verdadera originación dependiente. Con respecto a esto, no hay nada que deba de ser eliminado, ni la más insignificante cosa que deba de ser añadida. Hay que buscar perfectamente dentro de la propia realidad, y cuando esa realidad es vista, acontece la perfecta liberación. Traducido al castellano por el ignorante y falto de devoción Upasaka Losang Gyatso. Narrado por Lobsang Lamo.